Bienvenidos a la semana 6. En esta semana nos corresponde empezar con el estudio del diagrama de CPM-PERT. Vamos a dar inicio con lo que es la red, y para poder hacer una red, tal como en la cuarta semana iniciamos con el diagrama de Gantt, es importante definir las actividades. Ya teniendo nuestro plan de actividades, teniendo establecido la secuencia de las mismas, es decir, sus predecesores y sucesores, asimismo el tiempo, esta es la información básica para que podamos iniciar con la diagramación del PERT. Para ello vamos a retomar nuestra tabla de datos que iniciamos en el ejemplo de la semana 4 de elaboración de mermeladas. Teníamos las actividades de la A a la H con sus descripciones. Sus predecesores. Sabiendo que un predecesor es la actividad que está antes de que la actividad pueda dar comienzo. Esta información ya nos fue dada para efecto de la diagramación. El sucesor vamos a ir viendo de acuerdo al diagrama de dónde es que se obtiene al ver ya la ilustración de la secuencia del mismo. Tenemos para este efecto también los tiempos definidos en días, y a continuación les voy a hacer un ejemplo para una actividad de muestra de cómo se desarrolla el cálculo del tiempo t. Recordemos que el tiempo t es un promedio que se establece de la estimación del tiempo óptimo. El tiempo óptimo es establecido de acuerdo a la experiencia de las personas, en este caso el encargado de bodega en la actividad de la recepción de la materia prima dice que lo mínimo que se puede tardar son 2 días. Lo normal que se tarda son 3 días y en el peor de los casos 4 días. Vamos viendo que el tiempo está definido de menos a más. Basado en esta estimación, entonces vamos a hacer el cálculo del tiempo t, el cual sería el siguiente. Tiempo óptimo, decimos que es 2, más 4, que este 4 siempre es 4 en la fórmula, multiplicado por el tiempo medio, más el tiempo pesimista de 4, y todo esto dividido dentro de 6, que también este 6 siempre es 6 en la fórmula. Entonces, si hacemos primero la parte de la multiplicación, 4 por 3 son 12, más 2 son 14, más 4 son 18, partido 6, tenemos 3. Entonces mi tiempo t, o tiempo que voy a utilizar realmente, son 3 días. En algún caso, fuese en algún decimal, lo debemos de aproximar. Debe de estar establecido en números enteros. Entonces aquí tenemos el tiempo t de la actividad A, que fue de 3 días, y así sucesivamente se estableció, basado en el cuadro de datos que iniciamos en la semana 4, cada uno de los cálculos del tiempo t. Cuando ya tenemos el tiempo t, ya tenemos nuestra tabla de datos. Es importante para poder iniciar el diagrama de CPM-PERT, o en este caso la red que vamos a hacer como primer punto, vamos a tener que tener claro cuál es la simbología que se debe de utilizar. La simbología, voy a borrar acá, que se utiliza para hacer un diagrama de CPM-PERT o una red, que es con lo que vamos a iniciar, es la siguiente. Tenemos el círculo, que significa un evento. Tenemos la flecha, que significa una actividad. Cada una de estas actividades va a representarse con una flecha, y en su efecto cada una de las actividades va a tener un inicio y un fin. Esa es la función de los eventos, marcar el inicio y fin de cada una de las actividades. Estos eventos no consumen tiempos, las actividades sí. Por ejemplo, acá la actividad A tiene un tiempo de duración de 3 días. Entonces esa flecha representa la actividad, que está conformada del conjunto de tareas que vamos a realizar en nuestro plan, y se le asigna un tiempo definido, que fue el tiempo que se calculó en la estimación del tiempo t. Entonces ya vimos la funcionalidad del evento, marcar inicio y fin, la funcionalidad de la actividad, y dentro de la simbología del diagrama de CPM también encontramos la línea ficticia. Entonces una actividad ficticia se marca con una flecha que está punteada, y esta sirve para unir
dos o más actividades en el diagrama. Por ejemplo, en el caso de las actividades G y H, que están siendo precedidas por dos actividades y están separadas por una coma, en ese caso vamos a hacer el uso de la actividad ficticia. También dentro de la simbología que podemos encontrar para hacer un CPM-PERT, encontramos la actividad crítica. Vamos a hacer en este video la primera parte de la diagramación, que es puramente el diagrama de red. Aún en este diagrama no vamos a ver todos los procesos de cálculos de ocurrencias, pero este video se va a dividir en dos partes. Ahorita nos interesa ver la parte de la diagramación de red. Entonces es importante que sepamos la simbología que nos va a servir. Un diagrama de red, un diagrama de CPM-PERT, como también se conoce, es un diagrama que sirve para marcar las precedencias de las actividades e identificar el camino crítico, es decir, la secuencia de actividades que consumen mayores tiempos, pero su base de elaboración es el cronograma de actividades y el diagrama de Gantt que iniciamos viendo en la semana número 4. Sabiendo ya esta simbología y teniendo de base esta información, vamos a proceder a realizar el diagrama de CPM-PERT. Para poder hacer un diagrama de CPM-PERT, vamos a empezar con la primera parte, que es la diagramación de la red. Tenemos actividad A. La actividad A no precede ninguna y dura 3. Entonces dibujamos la actividad con su evento inicial y su evento final con un tiempo de duración de 3 días. El evento lo podemos ir enumerando solo para saber la secuencia cronológica que él mismo va llevando, pero esto no indica que sea un tiempo de duración, es orden. En el caso de la actividad B, podemos ver que precede de la actividad, dice ninguna, es decir, que al mismo tiempo dio inicio con la actividad A. Dibujamos la flecha del evento inicial de A, que en este caso es ninguno. Esta corresponde a la actividad B y su tiempo de duración es de 3 días. Esta podríamos colocarlo como evento número 2 en orden. Entonces vemos que la actividad A y B están siendo elaboradas simultáneamente. En un proyecto pueden haber actividades en serie, paralelas y simultáneas. En este caso ambas iniciaron y terminaron el mismo día, en la misma fecha. Luego la actividad C precede de B, su predecesor es la relación del fin de la actividad B para que comience la actividad C. Entonces es importante haber concluido la actividad B para que de ahí nazca C. Siempre el predecesor va a ser el fin de la actividad anterior. Entonces aquí C tiene un tiempo de duración de 4 días. Y esta le vamos a nombrar o enumerar como evento número 3. Luego tenemos que D precede de A y E también. Ambas actividades van a nacer del evento final de A. Entonces, como ya lo sabemos según nuestro cuadro de datos, D y E preceden de A, entonces las vamos a dibujar acá. D precede de A, en este caso D dice que dura 6 días, se convierte en el evento número 4, y E también precede de A, sale del fin de A. Es importante que vayamos dibujando este diagrama en una secuencia de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. En el caso de E, tiene una duración de 6 días. Entonces ya tenemos hechas las actividades A, B, C, D y E. En el orden alfabético, pues normalmente sigue F, ¿verdad? Pero la actividad F en el cuadro de datos dice que no se puede hacer hasta que no se ha realizado la actividad G. Por lo tanto, vamos a saltarnos esa actividad y vamos a hacer la G primero. Y la G tiene una precedencia de 2 actividades, que es de la C, E. Acá tenemos C, E. En este caso queremos unir estos 2 eventos finales de ambas actividades para poder dar inicio a la actividad G.
Para ello vamos a dibujar una línea ficticia, una línea punteada. Pero ¿cómo saber si empezamos hacia arriba o hacia abajo? Tenemos que ver quién de las dos actividades lleva más tiempo transcurrido o dura más. Por ejemplo, acá vemos que E tiene un tiempo de 6 y C de 4. En cuanto a tiempos transcurridos, vemos que E ya lleva 6 días más los 3 anteriores de A, ya lleva 9 días acá. C, en cambio, lleva 4 días de ejecución más los 3 anteriores, lleva 7. Entonces yo llevo más días elaborados hacia acá, arriba, ¿verdad? Vemos aquí que yo llevaba ya 9 días transcurridos. Entonces, por ello es que la actividad G, en este caso, va a salir hacia arriba. No la podemos dibujar hacia abajo porque manda el tiempo mayor entre las dos actividades. Y acá tendríamos enumerado el evento número 5 en el caso del fin de la E y en el caso del fin de la G, evento número 6 en función de orden. Y esta actividad tiene 2 días como tiempo de duración. Entonces, como yo ya tengo hecha la actividad G, puedo retomar a hacer la actividad F, que su predecesor es la actividad G. Entonces dibujo la flecha de la actividad F, le coloco su tiempo de duración que fue de 3, enumero el evento final, en este caso va a ser el evento número 7 en el orden, y ya tengo dibujado mi diagrama hasta la actividad F. Como último punto, la actividad H dice que precede de la unión de D y de F. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Trazar una línea ficticia. ¿Y cómo saber si esta va hacia arriba o hacia abajo? Otra vez contamos los tiempos transcurridos. Acá vemos que F tiene una duración de 3 y D una duración de 6. Podría decir, bueno, D dura más que F y por ello la voy a sacar hacia arriba, pero sabemos que no es así. Tenemos que contar los días transcurridos. Los días transcurridos de D hacia la ruta de A son 9. Los días transcurridos de la ruta de F hacia A podríamos irlo contando. Se llama acá 3 más 2, 5, más 6, 11, 12, 13, 14 días. Por lo tanto, aquí yo llevo el mayor de los tiempos. Entonces, al ser el mayor de los tiempos, esta actividad se viene hacia abajo y de acá nace la actividad H. Es muy importante que vayamos contando los días transcurridos para poder dibujar y saber de dónde parten nuestras actividades. Entonces, esta actividad H tiene un día de duración y terminaríamos con el evento número 8. Entonces, en este diagrama de red se presentó las relaciones de dependencia entre las actividades y lo que es las actividades ficticias también. Hasta acá, en este punto, nos tocaría identificar lo que son los sucesores. Para identificar los sucesores, vamos viendo qué actividades nacieron en el final de cada una de ellas. Esto nos va a ser de utilidad para llenar el cuadro de datos. Por ejemplo, al terminar el evento de la actividad A, en ese evento final dio comienzo D y E. Al terminar el evento B, dio comienzo C. Al terminar la actividad C, en el evento final 3, dio inicio G. Al terminar la actividad D, dio comienzo la actividad H. Al terminar la actividad E, dio comienzo la actividad G. Al finalizar la actividad G, da comienzo F. Y al terminar la F, da inicio H, siendo H el fin. Es bien importante que la dependencia, en este caso de sucesores, se vea en el orden, no importando si es una actividad ficticia, en dónde está partiendo, dónde está iniciando. Puede que en otros ejemplos vean que la relación de secuencia de sucesor no sea ninguna actividad, si vemos en ese caso que ninguna actividad está naciendo de ese origen. Entonces, con esta información llenamos el cuadro de sucesores y dijimos sucesor de A, D, E. Sucesor quiere decir que está después. Sucesor de B, C. Sucesor de C, G.
sucesor de la actividad D tenemos a H. Sucesor de E tenemos a G. Sucesor de F tenemos a la actividad H también. Sucesor G tenemos a la actividad F. Y sucesor de H le colocamos fin al ser el fin de todo nuestro proyecto. En esta primera parte entonces vimos lo que es un diagrama de red y los pasos más importantes y simbologías para poderlo hacer. Un diagrama de red se concreta con lo que es un CPM PER, donde ya identificamos la ruta crítica. Para poder identificar la ruta crítica es importante hacer el cálculo de ocurrencias tempranas, tardías, y de ello pues nace lo que es el método del camino crítico, el camino más largo en tiempos de las actividades, y de ello se va a derivar el cálculo de holguras. El cálculo de holguras quiere decir el sobrante de tiempo que una actividad puede tener. Vamos a concluir este video en esta parte, y en la segunda parte, para la 7ª semana, veremos en este mismo ejemplo cómo calcular las ocurrencias tempranas, tardías, cálculo y determinación de ruta crítica y cálculo de holguras. Gracias por su atención.